Sabía que existía una estandarización del desarrollo craneal, pero que había algunos cráneos que también se desarrollaban de una forma diferente. ¿Verdad? Y no sabía si eso iba a afectar la salud de nuestro paciente, ¿verdad? Estuvo en el limbo durante mucho tiempo. Y tú, hace más o menos 10 años, los estudios comenzaron a tener un auge, ¿no? Se comenzó a observar que sí, existen consecuencias de las asimetrías craneales. Y no solo eso, también existen diferentes tipos de asimetrías craneales que pueden ser posicionales o patológicas. Después también discutimos sobre eso en otro momento de otra transmisión en vivo aquí. Pero lo que tratamos son las asimetrías posicionales. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los estudiosos? Determinaron índices. ¿Qué son índices? Son mediciones que hacemos en el cráneo de nuestro paciente y que van a dar un porcentual, van a dar números. Y a partir de ese número, de esos números, podemos hacer un diagnóstico de una asimetría craneal. Pero no solo eso, también podemos clasificar el nivel de las asimetrías craneales. ¿Está bien? Entonces es muy importante que conozcamos no solo esta dinámica del crecimiento craneal, sino también entender sobre estos índices, que es lo que la literatura presenta como un patrón de cráneo dentro del patrón de normalidad y una alteración de eso. Esa alteración puede haber salido de ese límite de normalidad a través de esos índices o puede ser solo una cuestión, de hecho, de la anatomía de tu paciente, ¿vale? Entonces, los índices de los que hablamos son el CBAI, ¿verdad? El CBAI, gente, vamos a medir el índice de la bóveda craneal de nuestro paciente. Entonces, vamos a tomar las diagonales del cráneo de nuestro paciente, ¿vale? Déjame agarrar esto. Entonces, tomo las diagonales del cráneo de nuestro paciente. Este punto aquí y este punto allá, ¿verdad? Entonces, estoy midiendo si existe esta simetría de esta bóveda craneal. Porque, por ejemplo, en este modelo mío aquí de cráneo, hay una simetría. Entonces, esta diagonal es perfectamente igual a esta. Teóricamente no deberíamos tener ninguna diferencia en estas diagonales, ¿vale? Es la perfecta simetría. Pero esto comienza a alterarse cuando el paciente tiene un cambio en la forma de ese cráneo. Entonces vamos a llamar a esto una plagiocefalia posicional. Entonces, cuando tu paciente tiene una alteración, un aplanamiento en uno solo, de los lados del cráneo, en la región occipital, por ejemplo, esto puede suceder por diversos motivos, pero la gran causa de esto es un tóscolo congénito. Esa región se va a quedar más aplanada. Entonces, ¿qué va a decir? Esta diagonal de mi paciente se va a volver más corta que esta diagonal. Entonces el CBAI es el cálculo de esta dimensión, es la evaluación de estas diagonales. Y a partir de eso vamos a tener el CBAI de nuestro paciente. Para saber si tiene una plagiocefalia posicional y además de saber si tiene una plagiocefalia posicional, vamos a poder cuantificar esta simetría craneal. Entonces ves ahí, de acuerdo con la literatura, tiene que ser menor que 3,5, ¿verdad? Tiene que ser menor que el 3%, ¿vale? Entonces tomamos estas diagonales, las metemos en una fórmula específica y eso nos dará un CBI, eso nos dará un índice. Este índice de CBI, si es menor que el 3%, lo consideramos como una plagiocefalia leve de tu paciente o dentro de los patrones de normalidad, ¿vale? Entonces los estudios mostraron eso. Entonces estandarizaron un cráneo considerado como normal a través de estos índices. Esto es una plagiocefalia. Pero existe otro índice que llamamos CI, ¿verdad? Que es el índice craneal